Bienvenidos a este nuevo podcast de Ciudadano Oropesa. Muchas gracias por seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales a través de este canal de YouTube. Por supuesto que ya nos puede seguir y unirse, suscribirse a este canal. También en Facebook nos encuentra como Roberto Oropesa y en X también ya estamos como Ciudadano Oropesa. Muchísimas gracias por seguirnos en estas redes y dejarnos sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto reaccionar a estos contenidos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a un amigo, además profesional, el doctor Mauro Tuna Abram. Pues muchas gracias, Mauro, por aceptarnos esta entrevista. No, gracias a ti, Roberto. Y Un bueno, gusto estar aquí. bueno, voy a iniciar con una breve introducción de nuestro invitado como profesional. Tiene una trayectoria y una preparación que hay que distinguirla. Él es cirujano gastrointestinal, endoscopista, también especialista en cirugía hepato-pancreato-biliar, que esto ya nos decías es hígado, páncreas Y y vías vías biliares. biliares. Trasplante también, hepático-renal, especialidad en ello, y maestro con maestría en ciencias quirúrgicas. Mauro, estudiando en México y parte en el extranjero, ¿ha sido tu formación? Sí, Una mi, parte aquí, yo también afuera del país, ¿verdad? sí, mi formación, la Universidad Autónoma de Campeche, como médico general. Posteriormente hice mi especialidad en cirugía gastrointestinal en la Ciudad de México, en el Hospital Siglo XXI. Y posteriormente, pues, hice mi subespecialidad, mis posgrados en Canadá, de Ujú. lo que sería cirugía hepato-pancreato biliar, que incluye la formación en trasplante hepático y renal. Y además de eso, al final hice otro posgrado en endoscopía gastrointestinal en la Ciudad de México. Oye, Mauro, ¿cómo es que el médico que se va forjando va eligiendo primero la carrera, obviamente, la motivación por la carrera, y luego cómo vas forjando, cómo vas decidiendo el especializarte? Aparte, pues obviamente son temas delicados, ¿no? Pues, el gastrointestinal, eh, hígado, riñón, vías biliares, o sea, todo es un conjunto de un sistema delicado, ¿no? Complicado, digamos, para poder dominar todas estas materias que tú haces, además la endoscopía. ¿Cómo vas definiendo, cómo vas forjando eso desde que inicias tu trayectoria, lo que te motiva hasta que ya tienes pues esta formación completa, digamos, porque sabemos que el médico nunca deja de aprender realmente, pero ¿cómo lo va marcando, cómo lo va delimitando el profesional de la medicina, esta parte? Bueno, pues durante mi carrera de médico general, pues tuve mucha exposición en lo que es a cirugía. Mi papá es cirujano, Ujú. gastrointestinal también, entonces desde ahí puedo decir que me llamó mucho la atención el área quirúrgica. Posteriormente, que ya me decido en un área quirúrgica, pues me enfoco al área gastrointestinal. Ahora, actualmente hay diferentes, vamos a decir, manejos terapéuticos que incluyen tanto lo que es cirugía gastrointestinal de la forma tradicional, cirugía abierta, digamos, y cirugía de mínima invasión. Entonces, voy seleccionando cómo hacer uniforme completa lo que es mi carrera, ¿no? Abarcando tanto el área gastrointestinal, me interesó mucho lo que es el área oncológica, pero decidí especializarme solamente en el área de hígado, páncreas y vías biliares. En el extranjero, el oncólogo usualmente se especializa en áreas, vamos a decir, específicas del cuerpo humano, ¿no? Vemos que hay un cirujano de mama, hay un cirujano Ujú. de hígado, páncreas y vías biliares, cirujano colorectal. En mi caso, o sea, el área de hígado, páncreas y vías biliares es algo que pues me dio mucha pasión. Son órganos muy complejos. Creo que desde ahí empecé a identificar que me gusta los retos y la complejidad de las cirugías. Posteriormente identifico, ¿no?, que se tiene que complementar con cirugía de mínima invasión y empiezo a elegir tanto la paroscopía Ujú. como pues un área complementaria que es la endoscopía gastrointestinal. Entonces voy armando y conjuntando cada una de las partes para hacerme un cirujano integral en cada área del sistema digestivo. Oye, mencionabas el tema de tu familia, de tu papá, que muchos conocemos, que es además un gran ser humano y un gran médico campechano muy Muchas reconocido. gracias. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces los hijos decidimos lo contrario, ¿no? Muchas veces decidimos no seguir la senda de los padres para no estar a la sombra a veces, ¿no? Pero en tu caso,
además veo que, y aparte lo sé, porque tenemos amigos y conocemos a mucha gente en común de mi familia, tu familia, y, pero aparte, y lo noto en lo que tú lo señalas, tú ya tienes tu propio nombre, ¿no? Tú ya, Mauro Tun Abraham, ya es conocido por su práctica médica, incluso tienen una empresa también donde colabora toda la familia, pero tú ya tienes un nombre. Pero muchas veces los hijos tememos vivir a la sombra de los padres. ¿No fue tu caso? No, creo que no. Creo que desde un principio es algo que yo recuerdo que por parte de mi papá nunca hubo esa intención de forjarme como médico. Él me dejó a libertad propia de elegir, o sea, mi carrera, ¿sí? Claro que el ver sus logros y éxito, pues me motivó como persona, ¿no? Siempre lo he considerado como, pues, la persona ejemplar, ¿no? Ujú. En el área de la salud. Y pues me fue naciendo el interés, primero pues le dije, me gustaría participar en tus cirugías para ver lo que haces, pero él fue muy abierto y fue muy claro, si tú quieres estar en esta carrera, adelante, si no, hay muchas carreras con las que tú puedes, pues aprovechar tus conocimientos y pues me dejó que yo forjara solo mi camino, ¿sí? Obviamente con el apoyo y la guía. Y creo que eso me facilitó el poder entender que pues no necesariamente uno tiene que estar a la sombra de alguien, uno puede forjar su camino. Y dicho de esa manera, pues pude irme a otros lados en el extranjero, agarrar conocimientos de otras personas, ver la práctica que se realice en otros lados. Y finalmente, en estos momentos creo que somos complementarios, ¿no? Ujú. Yo con la tecnología actual y él pues con la experiencia. Entonces, al contrario, funcionamos como complemento. Fíjate qué padre esto que mencionas, porque aparte, eh, yo sé que ustedes tienen esta empresa, se llama Medigastric, ¿no? Así es. Que es donde colaboras además de tu papá, tu hermana, Ujú. tú y ¿quién más Mi está? esposa, que Tu es esposa, nutrióloga. perfecto. Y entonces, pura familia. Y es una relación laboral y familiar. Pero como dices, acabas de decir, nos complementamos. Oye, qué padre es llegar a eso, ¿no? Que no Muchas solamente gracias. no es estar a la sombra de la práctica de tu papá ni nada por el estilo, sino que ahora te veas como un complemento y como algo que se sume y se fortalece en familia. Créeme que eso creo que es un valor, aparte muy campechano, ¿no? Esta parte que tenemos el arraigo familiar, pero ustedes se han potencializado en su práctica también en conjunto como familia y en esta empresa. O sea, siempre lo tuvieron claro o cómo fue o cómo se fue dando esta parte de ya llegamos Mauro hijo, Mauro papá, tu esposa, tu hermana a la idea de conjuntarnos para trabajar de esta manera. Yo creo que cada quien fue desarrollando en qué área era más experto uno, porque finalmente en la medicina así es, ¿no? Uno se va haciendo expertise en ciertas áreas, ¿no? Y pues yo tengo ciertas áreas donde tengo experiencia tal vez por mayor, digamos, frecuencia de ver pacientes o enfermedades de algún tipo, o porque me especialicé más en esa parte. Y pues tal vez mi hermana es gastroenteróloga clínica, Ujú. ve otro tipo de enfermedades. Los tres finalmente somos endoscopistas y podemos también complementarnos en un criterio, ¿no? Pedir segundas opiniones o terceras opiniones, pero ya no es fuera de nuestra familia, sino que Claro. es con nosotros, ¿no? Oye, ¿qué opinas de este caso? Me pareció ver esta enfermedad, ¿tú qué opinas? Y de esa manera, pues vamos nosotros haciendo un manejo multidisciplinario, que Ujú. finalmente eso es lo que busca uno en la medicina actual, ¿no? El enfoque multidisciplinario, que cada uno aporte los conocimientos de su área en donde tiene mayor experiencia por el bienestar y la salud del paciente, ¿no? El beneficio del paciente. Muy bien. ¿Sí les ha pasado sí les ha ocurrido que en algún momento o en algún caso con algún paciente tuyo, de tu papá, de tu hermana, de tu esposa, empezó contigo y terminó, pues no sé, mayormente atendido o ya en conjunto? O sea, que ya no solamente era Mauro, sino ya estaba la referencia constante entre varios de ustedes. Ah, ¿Sí les claro, pasa? sí, eso Sí. es casi del día a día. O Ujú. sea, siempre, inclusive aunque tal vez no vea directamente al médico, siempre hay comunicación entre el equipo, ¿no?
Hablando de mi papá, me comenta sus casos, yo le comento, o sea, los míos. Y finalmente, pues hay un apoyo mutuo, ¿no? O en el caso de la nutrición clínica, mi esposa me dice, oye, tengo un paciente con esas características, ¿qué opinas? ¿Podríamos aportar algo más para su tratamiento y su salud? Bueno, y ahí viene lo que es mi conocimiento, ¿no? Ujú. Y pues en áreas clínicas en donde tal vez yo no desarrollé esa experiencia, pues ahí viene mi hermana, ¿no? Le pregunto acerca de ese tipo de pacientes y obviamente si yo sé que no le voy a dar el manejo óptimo o ideal, bueno, va para la persona que tiene Claro, o que le corresponde. muy bien. Oye, Mauro, en Campeche, vamos a hablar un poco de Campeche, porque aquí está tu práctica médica. eh, Mayormente, aunque también en Mérida me has dicho has hecho incluso trasplante en Así es. Mérida. Ahí en Mérida, ¿trasplante de qué hiciste? Renal, Ok, inicialmente, pues antes de lo que era lo que es el COVID, sí, estaba muy frecuente lo que es el trasplante renal, viajaba más constante, ahorita es más esporádico, pero sí, en Mérida es donde están los centros de trasplante. ok. Privados, públicos, privados, Privados. ok. ¿Tú has trabajado en el área, en hospital público o solo en No, privado? aquí Ok, en México solamente realizo mi práctica privada. ok. ¿Y en el extranjero sí estuviste En en el práctica extranjero, pública? durante mi formación, parte pues, de la formación incluye pues trabajar en el área pública. Bueno, yo estuve en Canadá, entonces ahí no hay un sistema privado, ahí todo es público, no hay Claro. medicina privada. Entonces mi práctica fue completamente pública en el área de, pues, de hígado, páncreas y vías biliares y trasplante hepático y renal. Oye, te lo pregunto no a manera de que hagamos una crítica así descarnada en todo eso, pero me parece interesante alguien que solamente tiene la práctica en el sector privado, y porque ahorita y desde hace algunos años se ha hablado mucho de las carencias de lo público, ¿no? Pero bueno, están ustedes desde la parte privada y sin hacer un juicio así terrible de lo público. Hay elementos que desde afuera, desde lo privado, que te llegan a ti información y dices, ah, caray, no puede estar ocurriendo esta situación en el manejo de estas patologías, porque supongo que mucha gente te llega de los hospitales públicos, o sea, a lo mejor te llegan ya desesperados, ¿no? Y hacen el esfuerzo de ir hacia la práctica privada, que evidentemente pues es diferente, pero sí llegan contigo casos que dices, ah, caray, ¿cómo pasó esto ahí en esta parte de los hospitales públicos o las instituciones públicas? ¿Cómo pueden dejar que eso llegue hasta acá? Porque ya cuando pueden llegar a ti a tu práctica privada, a lo mejor ya es un caso mucho más complejo que el que hubieran aterrizado, el que hubieran tenido con una solución mejor en esas instituciones, ¿no? Esto les pasa mucho a quienes están hoy en lo privado más que en lo público. Sí, es algo que lo vimos más evidente, fíjate que cuando fue el COVID, ¿no? Porque los sistemas de salud se sobrepasaron, fueron, bueno, bombardeados por la enfermedad que aumentó. Entonces vimos que lo que es la práctica, bueno, la espera y el tiempo de espera se fue pues alargando mucho Ujú. y pues iban a buscar la práctica privada. Muchas veces, y yo creo que el retraso del manejo es lo que hace que te llegue a la práctica privada. Es una labor pues muy fuerte por parte del sector, o sea, público, los médicos hacen todo lo que sería por parte de ellos, pero a veces creo que son sobrepasados. Y pues en el sistema de salud, pues la persona busca la atención que Sí. más rápido se le pueda ofrecer. Y creo que de esa manera nosotros recibimos la atención privada. Te voy a contar porque esto me pasó en lo personal. Una persona muy cercana a mí estaba en el Seguro Social, lo puedo decir, en el Seguro Social, y de repente ya llevaba ahí 10 días para una operación de vesícula, y de repente yo bajo, porque ya era un tema importante, de dolor importante y complicado importante, y bajo, no se me olvida, ¿eh? Y bajo y veo al médico y ya estaba todo listo para operar. Y de repente me dice, señor, yo estoy listo, pero no hay esto y esto y esto y en quirófano y no puedo operar para hacer lo que requiere su familiar, no lo puedo hacer. Y entonces ya tomas la decisión de ir a la práctica privada, que en este caso también lo puedo decir, llegamos con tu papá y él salva la vida del familiar. Pero esto es muy recurrente que ocurra, ¿no? Y no quiero decir que a ustedes no les convenga, porque pues obviamente
hay más casos que se refieren hacia la práctica privada, pero creo que tampoco es deseable que te llegue un paciente ya con una crisis, porque esto está ocurriendo en la institución de Claro. la que se refiere, ¿no? Sí, y por el otro lado también es desgastante para el paciente, ¿no? Porque los recursos van mermando pues al paciente en lo privado, ¿no? Eh, Enfermedades complejas que no son de un día o 2 días de hospitalización y va aumentando pues la cuenta en el hospital Ujú, privado y pues eso al final el paciente busca de cualquier manera cómo eh, familiares venden cosas para que puedan pues pagar no solamente al médico, sino también a la clínica donde está y eso es desgastante, ¿no? Pero finalmente ante una vida uno hace todo lo ujú. posible para que pues apoyar a su familiar. Y sabiendo eso, también es más responsabilidad para ustedes. Claro, es un peso, porque muchas veces esto puede traer problemas, digamos, que vienen arrastrando de la institución, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado a veces malas experiencias que uno, pues por ayudar al paciente, termina pues demandado y Ujú. tristemente, ¿no? Porque uno por ayudar y facilitar las cosas, al final ellos realizan un trámite en donde pues no estuvieron a gusto con esa práctica, pero pues al final tú que eres parte de todo el proceso del tratamiento quedas involucrado, ¿no? Ujú. Y ¿A ti te ha pues pasado en lo personal que un caso termine de esta manera donde tú dices, ay, ya me metieron hasta en una demanda o en una denuncia o en sí, un problema claro, así? ¿A ti te ha claro, pasado? sí, fue muy curioso. Recuerdo un caso de una paciente que pues inicialmente tenía un cuadro pues de dolor en la parte baja del abdomen. Fue para COVID justamente, por eso no se me olvida, porque yo creo que al estar sobrepasados por la misma enfermedad, dejaban a los pacientes en espera, ¿no? Y lo recuerdo muy bien porque pues a la paciente se le operó, salió muy bien, le resolvimos el cuadro de apendicitis, no hubo Ujú, ningún problema, ¿no? Y pasan 2 años y luego me llega una demanda y yo sí, oye, ¿pero qué? No, ujú. pues es que esta paciente pues se operó, digo, pero la paciente le fue bien. Digo, sí, pero pues está demandando al Seguro Social porque pues se retrasó el manejo y al final pues usted forma parte de todo el tratamiento. Digo, pues es molesto, ¿no? Porque Ujú. finalmente tú se puede decir que apoyaste en el tratamiento para que no se complicara su salud o le salvara la vida y terminas involucrado en esto que finalmente es un proceso engorroso, ¿no? Claro. Y de pronto, pues sí, ya hasta habían pasado 2 años de ese caso y me llega el citatorio y digo, pero pues, ¿y qué puedo hacer al respecto? O sea, Mm. si en este momento se te dio la atención, se te curó, se te trató, digo, sí, pero pues finalmente, pues la paciente pues estaba demandando al IMSS, ¿no? Que en este caso fue los que retrasaron su Ujú. manejo. Y llegó hasta ti Me el llegó hasta problema. mí. Fíjate nada más. Pues sí, sin duda, sí pasan estas cosas, por supuesto que sí. Y te digo, es parte pues de los problemas que tenemos de salud en el país, ¿no? Del sistema de salud en el país. Pero no todos los problemas de salud en el país son porque están los hospitales mal o porque están las clínicas mal o porque no. O sea, también hay un tema de que, y sobre todo tú que ves el tema gastrointestinal y de riñones y de hígado, lo sabemos. Hay ahí unas cosas que tenemos los mexicanos y los campechanos con que no llevamos los mejores hábitos de alimentación, no llevamos los mejores hábitos de ejercicio. Nos encanta la comida rica, pero a veces esta comida rica también es, pues no es tan buena, ¿no? Y lo dice mucha gente, ¿no? Tu salud, lo que comes es lo que eres, ¿no? Así, más o menos así va, ¿no? Lo que Así comes es. es lo que eres y ahí está la base de muchas cosas de esto. Entonces a usted les toca ver, ya cuando una persona llega en un cuadro complicado por el principal tema, creo, ¿no? La diabetes, por ejemplo, que es la otra gran pandemia en nuestro país. La diabetes, sí. Hay que reconocerlo, ¿no? Muchos tenemos el tema este de la diabetes y diabetes infantil, etcétera. Entonces, mucho tiene que ver también los problemas de salud de nuestro país, porque hace muchos años México creo que dejó de ser un país saludable, con población saludable, con hábitos saludables de vida, ¿no? Entonces ya cuando te llegan con problemas renales, con problemas gastrointestinales,
con temas del hígado graso, temas de cirrosis, temas de que tienes ya que una falla renal, etcétera. Pues muchas veces quieren que el doctor haga milagros, Mauro, que el doctor haga milagros y la familia confía en el doctor, por supuesto, pero hay que reconocerlo. Muchas veces no nos ayudamos en estos cuadros. ¿Cómo hace conciencia el médico, en tu caso, aparte que ves estas cosas que tienen tanto que ver con los hábitos del mexicano, con los hábitos del campechano, gastrointestinal, de riñón, de hígado? ¿Cómo haces conciencia? ¿Siempre tratas de hacer conciencia de las personas de estos casos? ¿O ya eres un médico que dice, bueno, por más que le digas a la gente, no van a entender y nos va a seguir pasando esta situación? ¿Cómo es el caso de Mauro Tunabram? Yo creo que es un proceso complicado porque el cambiar hábitos es lo más difícil, ¿no? El paciente muchas veces cree que lo que come es sano, ¿no? Normaliza cosas que probablemente le estén generando daño. Entonces, al principio tratamos de resolver el problema, ¿no? O sea, lo que le está molestando, lo que le está generando, disconfort. Una vez que ya hemos frenado lo que es el cuadro por el que te visita, empezamos con la implementación de cambios, ¿no? Hacerle ver que no es normal lo que come, ¿sí? O que lo que ha vivido por durante meses, años, pues es normal. Actualmente el tipo en los alimentos como se preparan son muy inflamatorios. Se condimentan mucho, sí, son muy ricos, definitivamente el alimento del sur es bastante rico, ¿no? Pero pues hay muchos alimentos preparados con excesiva cantidad de irritantes, con demasiado aceite, y eso es lo que es difícil, ¿no? De cambiar todo eso o hacerle ver que al final el paciente tiene que dejar los medicamentos y tiene que evitar, pero sí lo fomentamos. Lo fomentamos. Por eso también tenemos en nuestra práctica igual a una nutrióloga, en donde pues poco a poco se va tratando de corregir esas cosas que le generan molestias, ya sea en el hígado. Si es el tema de obesidad, bueno, iniciar un proceso de pérdida de peso, empezar a que reconozca el paciente qué alimentos son muy inflamatorios, ¿no? Hay alimentos que hiperestimulan la formación de ácido. O sea, se empieza una educación que al principio es imposible porque el paciente llega con dolor y no te va a hacer caso. El paciente llega y dice, cúrame. Pero eso se va mejorando con la visita constante al médico. Entonces, una de las cosas que fomentamos es la prevención, ¿no? Yo le digo a los pacientes, yo quiero que no me visites. Entonces, lo que yo quiero es evitar que recurras nuevamente conmigo. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de ayudarte a reconocer todas las cosas que son causantes de enfermedades inflamatorias. Oye, y aparte tú ves temas que son, a ver, sistema gastrointestinal, riñones, hígado, que a todo mundo nos dice, a ver, si se te van los riñones, estás liquidado. Si se te va el hígado, a menos que tengas para pagar un trasplante, estás liquidado. Y si ya tienes un problema gastrointestinal que no se puede resolver más con una cirugía, que te quitan un pedazo de estómago, todo eso, tu vida cambia por completo. Pero muchas veces no lo entendemos, ¿no? Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Te voy a plantear algo que me ocurrió en lo personal, porque creo que vivimos de estas anécdotas personales, ¿no? Y no sé qué tan tú compartas estas visiones. Por ejemplo, llegas al tema de la diabetes, ¿no? Llego con un tema de la diabetes y el médico nos dice, a ver, la diabetes ya se cura, ¿eh? Y yo digo, ¿cómo? ¿La diabetes se cura? Pues, pues yo no soy experto, ¿no? Y la diabetes se cura y se te puede curar o cambiando obviamente disminuyendo los temas de la alimentación, todo eso, pero lo puedes curar si te operas el estómago. Con la operación del estómago, que aquí ya todos pues conocemos, ¿no? Que te hacen ¿qué es el corte del estómago? El bypass o la manga gástrica. Dice, con eso se te cura la diabetes. Y comprobado que eso cura la diabetes. A ver, pero luego está el otro enfoque que te dicen, a ver, te cura la diabetes porque comes menos. Lo que uno piensa, ¿no? Por lógica. Pero a ver, tú compartes esta idea, por ejemplo, de enfermedades crónicas como la diabetes. ¿Hoy la podemos curar con una cirugía?
Ok, bueno, acá lo importante es identificar en qué fase el paciente está de su problema, ¿no? Hablando de alteraciones metabólicas, ¿sí? Definitivamente la cirugía bariátrica ha mejorado lo que es metabólicamente a los pacientes. La obesidad, pues, es el factor que detona las enfermedades metabólicas. El sobrepeso es un factor inflamatorio para el hígado, para estresar también al páncreas. Entonces, al corregir la obesidad, van disminuyendo muchos factores metabólicos que a la larga van a ayudarte a preservar tu páncreas y a disminuir, dependiendo en qué estado está tu diabetes, o ya sea corregirla si está en fase iniciales o por lo menos controlarla a grado de tomar medicamentos que sean Ujú. mínimos y que te produzcan un efecto pues igual de salud. Sí, porque el tema, te lo planteo por el tema de que, bueno, yo como diabético puedo pensar, ah, no, pues soy diabético y todavía la edad me hace el paro y ahí voy tengo mi tratamiento, pero sé que ya cuando me vea muy mal me opero y se me quita. Eso es lo que de No, 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 repente no no, funciona no hay así, que no, agarrarlo por claro. allá. No, no, porque puede ser que ya sea en un momento en donde sea completamente fuera de criterios de la cirugía, ya no va a producir ningún beneficio, ¿no? Finalmente, aquí tocas un punto importante que es la obesidad, ¿sí? Actualmente, pues surgen medicamentos o otras terapias emergentes que ayudan a mejorar lo que es el sistema, o sea, metabólico. O sea, un problema trae consecuencia otras cosas, ¿no? Ujú. Un descontrol del sobrepeso va a alterar tu páncreas. A la vez, ese control de peso va a alterar lo que es tu hígado. Y ese hígado en 15 o 20 años te va a producir un hígado graso, que ese hígado graso se va a transformar en una cirrosis. Entonces, lo importante es buscar qué es lo que lo está causando. Entonces, ¿cómo lo puedes detener? Bueno, aquí vienen las terapias de diferentes tipos, ¿no? Las terapias restrictivas y absortivas, que son aquí el bypass y la manga Ujú. gástrica, son las alternativas en cierto grupo de pacientes que tienen obesidad. Luego, actualmente surgen otras terapias emergentes que son muy eficientes para la pérdida de peso, ¿sí? Y además controlan muchísimo mejor la función de tu insulina y hace que pues el factor de riesgo que está provocando todos los problemas o las consecuencias se vaya frenando. Entonces tú controlas la obesidad y de esa manera ya no se desarrolla la diabetes o por lo menos se retrasa el Ujú. proceso de la enfermedad, frenas el proceso de hígado graso, ¿sí? Y a la vez a futuro vas a retrasar el proceso de cirrosis. Entonces, es importante conocer y actualizarte que existen no solamente las terapias quirúrgicas ya, son muy buenas y yo creo que el paciente, o sea, se debe de elegir correctamente, Sí. pero hoy en día, si quieres también buscar de manera preventiva algo para que se desarrolle a futuro, ya sea tu diabetes, tu hígado graso, cirrosis, también hay opciones no quirúrgicas que están teniendo excelentes Pero resultados. definitivamente no funciona así como algunos podrían pensar de, pues me voy a aguantar hasta que ya me sienta mal, voy, me opero y se me Claro, quita. No, 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 no. definitivamente no. Hay Bueno. que atacar desde el principio el problema. Oye, pero tú haces operaciones de bypass, tú haces operaciones. No, A ver, no, no soy cirujano bariatra. ok. Que sí colaboro, tengo compañeros que están en otros lados, o inclusive he invitado a maestros de la Ciudad de México que pues tienen licencia o tienen su cédula como bariatras y los operamos en conjunto. O sea, Ok. finalmente no es un área a la que yo me dedico, aunque sé cómo se realiza el procedimiento y durante mi formación como endoscopista gastrointestinal también hice la paroscopía avanzada y cada martes teníamos cirugía de manga gástrica y yo entraba a los procedimientos y yo hacía los procedimientos, pero no es una parte en donde yo me especialicé. O sea, Ujú. sé hacerlo, pero no lo hago porque pues no es ético, algo que no está en tu área. Pero invito a los profesionales que están certificados o realizo la cirugía en conjunto con ellos. O sea, tengo compañeros en Mérida que está pues cerca de nuestro estado, Ujú. que pues si elegimos bien el paciente, lo llevo con él, lo operamos y el paciente pues se siente en confianza porque me conoce, ¿de acuerdo? Sí. O si no, traigo personas pues de la Ciudad de México que también realizan ese procedimiento, pero ellos realizan la cirugía. Eso es muy importante que lo que dices, por ética, ¿no? Por ética yo no voy a hacer algo que no estoy realmente capacitado para hacer, porque cuántas historias hemos escuchado de gente que se avienta hasta de cirujano plástico
sin serlo, ¿no? Y hemos escuchado muchísimo en estos años que hacen una maestría ya hacen procedimientos cosméticos ahí importantes. Entonces, qué bueno que digas esto, ¿no? O sea, somos profesionales, tenemos nuestra preparación, nuestra especialización, pero este tipo de cosas también no somos los que las realizamos, sino que tenemos la obligación por ética de hacerlo con el que sí lo sabe hacer, Así ¿no? es. Eso es importante también. Yo creo que la ética médica, Mauro, la ética médica es porque uno podría pensar, el médico lo hace todo por que va a ganar, ¿no? Y pues no puede ser así, no puede ser solo por el tema material, ¿no? Ustedes tienen que también eh, desarrollar un cuadro, y que ya lo traen, ¿no? Desde la formación, un cuadro de valores ético importante. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque me mencionabas también, hay medicamentos, ¿no? Me decías, hay medicamentos que ya te ayudan también a con este tema de la obesidad y todo eso. Y yo he escuchado por ahí, y muchos creo que hemos escuchado por ahí, de repente que hay amigos que te dicen, oye, fulano de tal me dio este medicamento. Un médico, ¿eh? Te dice, me recomendó, por ejemplo, lo que se puso muy de moda en Estados Unidos, el Ozempic, por ejemplo. Y me lo recomendó fulano y sotano y perengano. Oye, pero si él no es bariatra, no sabemos, ¿no? Que no es un médico bariatra, sabemos que no es un médico que esté en estos rollos, sino que tiene, pero te lo recomendó y te lo empezaste a poner. Estos medicamentos que sobre todo en Estados Unidos han cobrado un gran auge. Hay que tener cuidado con estos tratamientos también, así como con las operaciones. No son medicamentos, entiendo, tan sencillos como para que cualquiera lo agarre como si fuera no sé, una medicina usual o normal. Hay que tener su cuidado con ellos. Así es, así es. Y fíjate que pues tocas un tema importante y que está hoy, o sea, de moda, ¿no? El tratamiento de la obesidad con tratamientos emergentes como son la tirzepatide, la semaglutide. Eh, en mi enfoque como cirujano, como especialista de hígado, páncreas y vías biliares, es muy común que yo vea hígado graso, cirrosis, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación integral con un instrumento que se llama FibroScan, que nos ayuda a determinar cómo está la infiltración de grasa y pues el riesgo a cirrosis o una cirrosis establecida. Pero uno de los factores que, vamos a decir, es la causa principal de la cirrosis por hígado graso, Ujú. pues es la obesidad, ¿no? Entonces, pues hoy en día se han hecho muchos estudios en donde estos medicamentos tienen su rol, ¿no? Ujú. Yo no soy cirujano, yo no soy especialista y no soy bariatra, pero soy especialista en hígado. Ok. Y uno de los principales factores de riesgo que quieres tú evitar es que un paciente con obesidad te llegue y desarrolle en 15 o 20 años un problema que ya no lo puedes curar y ya no lo puedes... Y eso es algo de mi práctica que veo día a día. Ujú. Entonces, uno también tiene que aprender el uso de estos medicamentos con la finalidad de evitar un problema a largo plazo. Ujú. Por alguna razón, bueno, es difícil conseguir un hígado en México, ¿sí? Es muy caro ese tratamiento. Entonces, si no empiezas a tratar de frenar el proceso de la enfermedad desde un inicio, pues no vas a pues contribuir o ayudar a frenar de alguna manera con lo que tú tienes y tu práctica para que el paciente no desarrolle una enfermedad a largo plazo. Yo me empiezo a interesar por este tipo de medicamentos porque se ha demostrado y han tenido estudios positivos en pacientes que se les disminuye lo que es su hígado graso a través de Ujú. la pérdida de Ujú. peso. Entonces es importante conocer cómo funcionan, cómo se deben de aplicar, en qué pacientes se deben aplicar. Actualmente tienen un perfil muy amplio de aplicación, ¿sí? No solamente en pacientes con obesidad mórbida, sino también en pacientes que tienen un factor de riesgo importante. Porque finalmente lo que se busca es evitar que un paciente llegue a una enfermedad que ya no sea tratable en un futuro. Pero lo que dices tú es, a ver, yo soy responsable cuando recomiendo estos medicamentos porque estoy viendo que hay un problema en un órgano hígado, que Claro, si no freno el tema de obesidad, en un 5, 10, 15 años voy a tener que trasplantar hígado, y así eso es. aquí en México es prácticamente imposible para una persona común y corriente. Entonces tú dices, a ver, sí, me voy a abrir a usar esos Es medicamentos correcto. y me voy a interesar en usar esos medicamentos y pues los voy a recomendar.
para ciertos casos. Pero lo que yo te preguntaba es, en Estados Unidos pasó y creo que en México también, de repente ya eso se volvió así como que cualquiera podía darlos, recetarlos, recomendarlos y no sé si estos medicamentos requieran forzosamente receta médica, no lo sé, lo ignoro, pero lo vi e incluso comentado, ¿no? Con gente de círculos que decía, ya me estoy poniendo esto y eso para bajar y también yo creo que con eso pues no funciona así. No, no funciona Entiendo así. que funciona para ustedes los especialistas, así como me lo estás diciendo. A ver, yo traigo gente que tiene ya severos problemas de hígado y aparte ya muy extendido por los propios problemas de salud que tiene nuestra sociedad y me abro a estudiar y a interesarme En en terapias estas emergentes. terapias emergentes y voy acompañándolos para que mejoren sus condiciones en este caso, pero hay que hacerlo también con estos límites, ¿no? Claro, claro. Pero me ha tocado ver ahora sí en la práctica, ¿no? De pérdida de peso, pacientes que me han llegado con pancreatitis, con dolor abdominal, porque, como tú dices, ¿no? Que su vecina le recomendó Ujú. aplicarse tal cosa, ¿no? Y lo fue y a comprar en la farmacia. Desafortunadamente, todavía en México no hay un control. Hay en algunos medicamentos, ¿no? Como los antibióticos, como los medicamentos controlados, pero en el uso de todo este medicamento no hay tantas restricciones. Entonces, sí me ha tocado pacientes que se automedican, se inyectan, llegan con dolor, con pancreatitis, con dolor intenso y finalmente es porque se aplicaron mal la dosis del medicamento. Le Ujú. digo, no, así no funciona. Esto no Sí. funciona así. Eso tiene que ser un incremento poco a poco. Tienes que aplicárselo de una manera en donde el paciente en la zona adecuada, a dosis, a microdosis, etcétera. Entonces, sí me ha tocado ver del otro lado tratar a pacientes que por consecuencia de la mala aplicación terminan muy mal. Ahora yo te mencioné un nombre que creo que es el nombre comercial más conocido, pero desconozco, y esto lo escuché hace 2, 3 años, desconozco de cómo esté ya ese tema de esos medicamentos o esos tratamientos alternativos. No sé si han salido nuevos, no sé si hay sustancias que tú pudieras decir son mejores unas que otras o me he interesado en esto y creo que esto funciona mejor. O sea, ¿cómo va el desarrollo de esos medicamentos y tratamientos alternativos, sobre todo para obesidad y prevenir los problemas ya severos de hígado, de páncreas? ¿Cómo está ese tema de los medicamentos? ¿Se ha avanzado más? ¿Ha habido más investigación? ¿O sigue siendo esa marca que yo te dije? ¿O esto también hay que verlo? No irnos con el tema de la marca, sino valorar otras cosas. Claro, realmente no es irnos con el tema de la marca, sino es lo que contiene el medicamento. A mí me gusta platicarle a los pacientes cómo surgió este medicamento. Todos cuando llegan a la consulta por un tema el objetivo es, o sea, bajar de peso, yo les digo, este medicamento surgió por accidente, ¿no? En los pacientes con diabetes se les empezó a dar este medicamento para poder regular sus niveles de azúcar. ¿Qué pasa? Que accidentalmente vieron que tenían una pérdida importante de peso. Y dicen, no, ok, este medicamento, o sea, sirve también para bajar de peso. ¿Qué hacen las empresas? Que obviamente aquí vienen los temas de seguro, ¿no? Los medicamentos tienen que ser recetados y el seguro te, vamos a decir, te acepta Ujú. el cobro de esos medicamentos siempre y cuando sea para el diagnóstico que está vigente en la leyenda para qué está indicado el medicamento, ¿no? Entonces lo que ellos cambian es el nombre del medicamento, ¿no? Y empiezan a utilizar pues un nombre que diga que porque es autorizado por la FDA estos medicamentos para bajar de peso. Y empiezan con medicamentos que tal vez eran de acción corta, sí, que funcionaban un día, se aplicaba 2 días, 3 días, 4 días seguidos. Y empiezan a desarrollar nuevos medicamentos que la aplicación sea una vez por semana. Ujú. Empiezan a modificarse. Entonces hay mayor aceptación por parte del paciente, hay mejor apego del paciente para el tratamiento, hay mejor control de lo que son sus niveles de azúcar y su pérdida de peso. Y actualmente, bueno, el medicamento que vamos a decir que estadísticamente te hace perder más peso y te controla los mejores metabólicos, los niveles metabólicos de insulina, pues es la tirzepatide. Sí, Ujú. y el nombre de tirzepatide, pues hay varias marcas, está la Mounjaro, Ozempic, o sea, otras. Pero finalmente lo que tú buscas que es que el contenido del medicamento que se te aplique sea la tirzepatide, que lo que hace este medicamento, pues es ayudarte a tener una mejor saciedad, una pérdida de peso
¿sí? Controlando mejor tus niveles de hambre y hace que tus células, digamos, tu insulina funcione mucho mejor y tenga mayor afinidad lo que es a nivel metabólico, ¿sí? Ujú. Entonces, por varios mecanismos empieza a bajar de peso. También influye lo que es la lipólisis, que es la pérdida de la grasa, y el paciente empieza a bajar de peso y a disminuir su grasa visceral, que es el factor más grave para lo que es a largo plazo desarrollar diabetes o cirrosis, ¿sí? Amigo. Entonces, esta es la manera que se ha ido evolucionando. Yo digo, los pacientes en un futuro yo creo que van a crear un medicamento que te lo aplicas cada 15 días. Posteriormente va a surgir uno que te apliques uno cada mes y esto va a ir evolucionando conforme se va Ujú. aprendiendo acerca del medicamento y hasta ahorita y hoy en día es uno de los medicamentos que pues te puede bajar en 3 o 4 meses entre 15 o 20 kilogramos, pero no solamente, o sea, Pero vamos no a es decir, magia esto, ¿eh? O no sea, es hay magia, que hacer un pero sí hay, protocolo, ¿no? así es, pero sí ayuda muchísimo a controlar lo que es la saciedad. Sí, mejora los niveles de azúcar de una manera. El paciente, han hecho ahorita muchísimos estudios y también cómo tiene impacto este medicamento a nivel psicológico, porque pues se empieza a ejercer un proceso de motivación en el Ujú. paciente al ver que va perdiendo peso semanal o cada 2 semanas, el paciente se apega más al tratamiento y es un impacto, o sea, positivo, ¿no? Entonces se empiezan a crear hábitos, lo que te había dicho al principio, ¿no? Lo más difícil es crear un hábito y el paciente se crea un hábito al empezar a restringir su comida porque se siente satisfecho Ujú. con la cantidad que va comiendo. Entonces, este medicamento no hace magia, pero te puedo decir que cuando el paciente ha probado muchísimas cosas, tiene un efecto, pero increíble, ¿no? He visto pacientes que tienen un hígado graso grado 3 y que luego de 6 meses le hago el FibroScan que te platiqué, que es una máquina que te mide lo que son los niveles de hígado graso y ves que ya está revertido todo su problema. Entonces dices, bueno, ¿por qué no utilizarlo en pacientes que están iniciando con una obesidad grado 1, Claro. una obesidad grado 2? ¿Para qué dejar que el paciente llegue a una obesidad grado 3? ¿Sí? O una obesidad mórbida. O sea, tú tienes que también empezar a implementarlo en pacientes que pues es mejor bajarle 5 kilos a bajarle unos 30 kilos. ¿Cómo no? ¿Sí? Y pues, pero todo eso se debe hacer con mucho cuidado, con selección del paciente, pidiéndole pruebas si lo necesita, pero tiene un perfil de seguridad que se ha estudiado bastante, que pues la realidad es que tiene muy buena respuesta. Fíjate, Mauro, qué bueno escucharlo de ti, ¿no? De que esto pueda ser una alternativa para mucha gente. Obviamente también hay que decirlo, son medicamentos que tienen un costo, ¿no? No es un medicamento barato todavía. Eh, a lo mejor, como dices tú, luego van saliendo otros medicamentos que vayan perfilándose, ¿no? Que ahora ya lo uses cada 15 días, cada mes, una vez al año, y esto vaya ayudando a Claro. que los medicamentos que tenemos hoy, pues bajen su precio. Al final de cuentas, mercado, ¿no? Pero te voy a decir, Pero sí. perdón por interrumpir, pero dijiste algo muy curioso, ¿no? El costo, ¿no? Ujú. Me tocó una paciente que me dice, hablas del tema del costo del medicamento, ¿no? Y me dice, doctor, la verdad, hago una evaluación de cuánto me cuesta el medicamento y me doy cuenta que sí lo puedo pagar. ¿Sabe cuánto gastaba en lo que desayunaba, en lo que comía, Ujú. en lo que cenaba, en que me iba a comprar las tortas de cochinita, el té, los refrescos gaseosos? Y me sacó, doctor, me gastaba a la semana o sea, más de lo que pago por el medicamento. Fíjate. Entonces, si uno no valora también eso, o sea, dice, está caro, pero realmente te está costando más, y a largo plazo comprar medicamentos para tu diabetes, tu hipertensión, si tú ves, es una inversión de tu salud inmediata para evitar un problema a largo plazo. Claro, no todos lo vemos así, Claro. pero es algo que en Estados Unidos ya tocan puntos en este tema de salud, porque obviamente ellos ven, prefiero frenar la enfermedad de este paciente a que en 15 o 20 años yo le esté pagando un trasplante renal, un trasplante hepático, medicamentos. O sea, me va a salir caro a corto plazo, pero a largo plazo me va a salir más barato. ¿Por qué? Porque le disminuye una enfermedad crónica que yo sé que, uno, el paciente va a gastar en medicamentos y además de eso no va a tener una calidad de vida suficiente para poder ser productivo en el futuro. Entonces, lo que estás tratando de hacer es, vuelvo a lo mismo, quieres evitar que se desarrolle un problema, pero tienes que crear conciencia en la Ujú. persona y que se crea
esa parte porque sí tiene un impacto en varios aspectos. Una pregunta que me viene ahorita a la mente. ¿Podría usarse, por ejemplo, para temas también, esos medicamentos en tu observación, en lo que tú te has interesado, incluso para los niños? Porque el tema de México es que ya tenemos obesidad y diabetes infantil, o sea, en niños y niñas, muy fuerte. Por eso te decía, esta es nuestra pandemia. Esos medicamentos podrían ir por allá, obviamente con especialistas como tú que Claro. vayan viendo el tema, podrían ser una alternativa también para... Yo creo que en su momento va a Ajá, llegar, pero por temas de, vamos a decir, de consentimiento informado, legales y todo, pues tienes que ser mayor de edad para poder utilizarlo, el medicamento. Pero yo creo que hay una ventana ahí en ciertos pacientes con criterios adecuados, paciente que ha intentado todo tipo de dietas y que es paciente joven y que tiene factores de riesgo de su familia. Yo creo que es más fácil pues implementar una terapia médica a que pues a largo plazo se pueda complicar. Pero pues yo creo que o sea, por fines, y eso lo vimos en las vacunas, ¿no? En el COVID. No se administraba a niños porque primero se tenía que ver la respuesta en los adultos, ¿no? ujú. Y luego con el futuro pues se empezó a ampliar el perfil de utilización y eso pasa, son fases y procesos de los medicamentos, ¿eh? O sea, en su momento yo creo que sí va a estar factible en niños. Oye, ahorita que estamos hablando de niños, y te lo quiero preguntar porque antes de hacer la entrevista lo conversamos, lo platicamos hablando de los niños, porque haces el tema de la endoscopía. Y me llamó la atención cuando lo comentaste, ¿no? Que te ha tocado ver hacer en los niños o ver a niños que se tragan cosas, ahí las tienen, te ha tocado sacar objetos ahí extraños con los niños. Yo decía, bueno, le tengo que preguntar eso también para que los papás nos pongamos las pilas con los niños chiquitos. Justamente hablando Porque de pilas, ¿no? hablando, sí, hablando de pilas. Oye, ¿te han tocado estos casos con niños, me decías, y seguido? ¿O te ha tocado, no Sí, hace 2 días saqué frecuentemente? una pila, una Imagínate. pila de moneda en un Oye, niño. y eso que hemos leído en las redes sociales, que tragarse una pila es peligrosísimo. Así es una emergencia, ¿eh? Es una Sí. emergencia porque una pila empieza a hacer corrosión cuando entra en contacto con los jugos gástricos. Entonces, no puedes dejar más de 24 horas el material porque puede perforar y producir fístulas. Pero sí es algo muy común la edad a Sí. partir de los 2 años. Los niños pues están en la fase de meterse a la boca muchas cosas. Te digo, apenas hace unos 2 días extrajimos una pila de moneda que pues se la había tragado y, pues ya estaba quemando parte del estómago. Afortunadamente pudimos pues Oye, que... extraerla en un momento pues rápido. Pues, en un domingo, ¿no? Te hablan a las Sí. 9 de la noche buscando quién la puede realizar. La verdad que pues esa siempre estamos abiertos a urgencias. Y pues sabemos que es una urgencia, ¿no? Y pues como padre de familia dices eso lo tienes que resolver ya o si no la persona pues se va a complicar. Pero hemos sacado pilas, prótesis de muelas, tapas. La otra vez nos tocó un joven que estaba jugando, estaba haciendo un reto en su escuela de poder hablar o cantar con una tapa en la boca, ¿sí? Sí. Y una tapa rosca. Y la estaba mascando. Estoy hablando de un joven de 16 años, Ujú. algo imprudente. Pero estaba en el relajo con sus amigos y se traga la tapa, ¿no? Y la tapa se le quedó a la mitad de lo que es del esófago. Y pues ahí va, ¿no? Pues a Sí. sacarla y tienes que utilizar pues ahora sí los instrumentos, las cosas, Sí. pero sí nos ha tocado cada Sí. experiencia que pues es anecdótica, pero si hiciéramos No, pero... una pecera y le pusiéramos todo lo que hemos extraído, monedas, tapas, prendedores, Sí. alfileres, clips para el pelo, no hombre, es algo que lo vemos constantemente. Fíjate, no, tú dices anecdótico, pero yo sí tenía muy pendiente preguntártelo, porque tengo una hija chica y tengo varios sobrinitos chicos, ¿no? Y entonces cuando lo estábamos platicando me espanté y me vino a la mente, ¿no? Imagínate que te toque una urgencia de estas, una pila, tanto que leemos en las redes sociales y eso, pero hay que actuar con tranquilidad, ir, saber que se puede hacer el procedimiento, pues es de emergencia, ¿verdad? Claro, es de Pero, emergencia. pero sí, sí atenderlo. Pues sí, sí, hay que tener mucho cuidado con los niños chicos, porque hacen esto. Mauro, pues estamos llegando a la parte final ya, Mauro, de esta entrevista. Te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas permitido platicar
contigo, de tu trayectoria, tus experiencias, esas recomendaciones que nos das, platicar también de cómo andamos de salud los campechanos y los mexicanos, de las alternativas que tenemos para vivir mejor, mejorar la calidad de vida. De verdad te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Espero que no sea la última vez, sino la primera. Y la próxima podamos invitar al equipo, ¿te parece? A Claro, aceptaré. Medigastric, ¿no? Así A es. Medigastric, donde están el doctor, las doctoras. Ahorita vamos a poner también aquí el contacto para que la gente vea dónde contactarlos para, obviamente, referir una situación de la que Muchas ustedes son gracias. especialistas. Y bueno, pues quería cerrar preguntándote rápidamente, también no quería que se me vaya este tema, porque ustedes son médicos jóvenes, eres un médico especialista con mucha trayectoria, pero joven, y realmente esto que está pasando con los médicos internos, con los médicos residentes que hemos visto, ¿no? Las historias de la constante presión, las depresiones que sufren, los maltratos en la enseñanza, todo esto que no debe ser. Digo, no sé si a ti te haya tocado una experiencia de estas, pero ¿cuál sería tu mensaje a la sociedad y sobre todo para los médicos jóvenes que están hoy en formación y que escuchan a un médico como tú, que ya tiene una trayectoria y una carrera que va avanzando y pues quieren llegar a eso, quieren lograrlo, pero de repente puede haber un obstáculo ahí porque alguien los está lastimando? ¿Qué les podrías decir? Yo creo que es importante la comunicación, ¿no? Siempre tener un entorno fuerte en la familia. Cuando estás pasando, todos pasamos durante el proceso, eh, ya sea por la presión que nos exige el trabajo, la presión, pues, laboral, la distancia, porque usualmente no estás cerca de tu familia. Pero hay diferentes mecanismos para poder estoy en completamente desacuerdo con el maltrato a los estudiantes o la presión ofensiva que se pueda ejercer, ¿no? Pero creo que si estás en una situación como esta, yo creo que lo más importante es no guardarlo, o sea, Ujú. externarlo, ¿sí? Crear un grupo de apoyo, ya sea con tu familia, con tus compañeros, con el personal de enseñanza, pues para que se pueda romper esto. La única forma de romper el problema es también hablándolo y declarándolo, ¿no? Porque pues a veces podemos ser partícipes silenciando, o sea, las cosas, ¿sí? Bueno, Y creo que pues esa es una recomendación, o sea, que no se, que siempre tengan un buen grupo de apoyo y que no se queden guardados con las cosas. Y si de algo les incomoda o no les parece, pues externarlo lo que es a los superiores, que finalmente son los que pueden ayudarlo para que sí. puedan salir de eso. Romper el silencio Así es lo es, importante. romper el silencio. Muchísimas gracias, Mauro. De verdad, muchísimo gusto platicar contigo como siempre y con todo el aprecio que sabes que se te tiene aquí en esta casa. Y bueno, pues seguramente vamos a volver a platicar de esos temas que son muy importantes. Reiterarlos, ¿no? Reiterarlos y aprender un poquito de los profesionales de la medicina y de la salud. Muchísimas gracias, gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión de Ciudadano Oropesa, en este podcast con el doctor Mauro Tun. Abraham, y muchas gracias también por seguirnos en este canal de YouTube y en las redes sociales de Facebook Roberto Oropesa y en Ciudadano Oropesa también. Recuerda, ya estamos en X en esta red social. Hasta la próxima emisión de este podcast. Hasta entonces, muchas gracias.